El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Nuevamente te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de examinar la Escritura. Gracias por iluminarnos con el Espíritu Santo. Estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Proseguimos con la serie Estudios de Doctrina. Y en esta ocasión permítanme compartir la doctrina de Dios, primera parte. Los cielos declaran la gloria de Dios. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Día a día hace pronunciamientos. Noche a noche revelan conocimiento. Sin hablar no hay palabras. Sin que sus voces se oigan, su pregón va por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Y en el sol Él ha puesto su tabernáculo que sale como novio de la cámara de desposorio. Con deleite como gigante para coser su curso, sale de un extremo de los cielos y su círculo llega hasta el otro extremo y nadie escapa su calor. Salmos 19, 1 al 6. Los cielos declaran la gloria de Dios. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Día a día hace pronunciamientos. Noche a noche revelan conocimiento. Por medio de lo que Dios ha creado, podemos tener idea de que Dios existe. Una de las razones por que nuestro Señor ha permitido que las congregaciones se cierren, que las actividades masivas ya no se realicen, que los ayunos y oraciones masivas cesen, es porque muchos aspectos antibíblicos estaban realizándose ahí. Preocupante, ¿verdad? Muchos estaban realizando prácticas argumentando que funcionan. Otros afirmaban que lo que estaban practicando era útil y hasta bíblico. Frente a todo ello, cuando todo vuelva a la normalidad o a una relativa normalidad, se proseguirá con la penosa realidad que estábamos creyendo y practicando. ¿Qué idea teníamos de Dios? Como pueblo del Señor, ¿estábamos haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿O habíamos abusado de las cosas que Dios había confiado en nuestras manos? ¿Habíamos malutilizado los recursos que Dios encomendó para que administremos? ¿Cuán cuidadosos hemos sido en la administración de las cosas sagradas y en la administración de todas las cosas de la vida diaria? Es fundamental que cada uno de los creyentes revisemos nuestras creencias. Es vital que cada líder revise cuidadosamente lo que cree, lo que practica. Es imperioso asegurarnos que nuestra doctrina y nuestra práctica sea realmente bíblica. Es fundamental que repasemos, que ampliemos y profundicemos nuestro conocimiento de la doctrina, de la enseñanza bíblica, con el propósito de creer y vivir según la sana doctrina y no según la falsa doctrina. La doctrina de Dios. Con esta doctrina comienzan generalmente los estudios de doctrina en una buena proporción de los libros de teología. La opinión de teólogos destacados siempre ha reconocido que este es el procedimiento más lógico y más saludable. Si procedemos sobre la suposición de que la teología
es el conocimiento sistematizado y organizado de Dios. El estudio de quién era, de quién es nuestro Señor. El estudio de su voluntad. Entonces tendremos una base firme para el estudio de la doctrina. Debemos estudiar primero a Dios. Al comenzar con la doctrina de Dios, todas las otras doctrinas deben derivar de esta doctrina principal, desde el principio hasta el fin. En un estudio detallado de Dios debemos creer, por ejemplo, estas cosas. Número 1, Dios existe. Número 2, Él se ha revelado en su divina palabra, que es la Biblia. Se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es posible comenzar con un estudio de Dios consultando su revelación, saber lo que revela de sí mismo y la relación que guarda con sus criaturas. Entonces, no es imposible hacer esto, más bien es posible. Puntos de vista doctrinales. Hasta principios del siglo XIX, la práctica general fue comenzar el estudio de las doctrinas con la doctrina de Dios. Bajo la influencia del teólogo alemán Schleiermacher, procurando asegurar el carácter científico de la teología por medio de la introducción de un nuevo método en lugar de la palabra de Dios, se tomó la conciencia religiosa del hombre como fuente de la teología. Schleiermacher razonó de esta manera y dijo: no podemos comenzar estudiando la doctrina de Dios primero. Razonemos, decía él. ¿Quién es aquel que tiene la idea de la existencia de un ser sobrenatural? La existencia de una deidad. ¿A quién se le ocurre en su mente la idea de que existe Dios? El hombre, ¿verdad? Y parecía tener razón. Y muchos teólogos y muchos creyentes cayeron en su razonamiento, le creyeron en sus exposiciones y luego en sus escritos. Tiene razón, dijeron. Y mucho más con la influencia de la sociología y otras ciencias, derivadas de la creencia en la evolución. El ser humano primitivo no tenía noción de lo sobrenatural, pero poco a poco, con el transcurso del tiempo, comenzó a desarrollar una idea de que existen cosas sobrenaturales y desarrolló la idea de Dios. Y de esa manera surge la religión más primitiva. Ese era el razonamiento de los evolucionistas. Schleiermacher tomó estas ideas, las adaptó y dio un golpe a la teología cristiana. Pero no un golpe mortal, porque la teología cristiana se mantuvo firme pese a este ataque. Entonces, Schleiermacher, por eso es que comienza a desarrollar su teología sobre la base de su primera doctrina, no Dios, sino el hombre, porque decía él es el que tiene la noción de la existencia de un ser sobrenatural. Se desacreditó la fe en la Escritura, considerada como revelación autorizada de Dios. Se tomó más bien el criterio de que la doctrina de Dios derivaba de la noción humana de la existencia de seres sobrenaturales o dioses. Otros teólogos comienzan su estudio teológico, su estudio de la sistematización, de la organización de las doctrinas, con la doctrina del hombre y concluyen con la doctrina de Dios. El teólogo Ritschl
toma como punto de partida a Cristo por ser el fundador del reino de Dios y considera la idea del reino como el concepto central y total de la doctrina. Por lo tanto, en un libro de teología escrito por Ritschl, tú vas a encontrar que comienza con la doctrina de Cristo. Otros teólogos comienzan el estudio de doctrina en la Biblia como palabra inspirada de Dios. El razonamiento que tienen es este: ¿dónde encontramos información acerca de Dios? En la Biblia. ¿Cuál es el libro por medio del cual Dios se revela? En la Biblia. Bueno, entonces, en conclusión, tenemos que comenzar el estudio de doctrina, pues con la Biblia, no con el estudio de Dios. Esta es la perspectiva, por ejemplo, de Meyer Pearman y también Stanley Horton, que son teólogos pentecostales. Y también como ellos hay otros que en sus textos de teología comienzan con la Biblia. El teólogo Strong hace una distinción entre teología y teología cristiana, definiendo esta última como la expresión y el análisis de la encarnación de Jesucristo. Y hace de la encarnación del Señor el concepto dominante en todo su manual de teología. Frente a todas esas perspectivas, entonces, ¿cuál es la más saludable? Ya que Strong comienza con la doctrina de Cristo, como lo hacen también otros teólogos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva más correcta? ¿Cuál es la perspectiva más saludable? ¿Por qué doctrina, por cuál doctrina tenemos que comenzar nuestro estudio teológico? Una de las más saludables es comenzar con la doctrina de Dios. Y de esta doctrina, hacer derivar las demás doctrinas. Porque no olvidemos, es Dios la fuente de todo lo que existe, de todo lo que hay, incluyendo la Biblia. La Biblia no existiría si no existiera Dios. Sobre la existencia de Dios, para nosotros, los creyentes, la existencia de Dios es la gran base doctrinal y debería ser siempre. No tendría sentido hablar del conocimiento de Dios si no admitimos que Dios existe. Pero la suposición que debería tener el ser humano no debería ser simplemente que hay algún ser sobrenatural, alguna idea superior, una mente universal, alguna potencia, alguna fuerza, como se enseña en la saga de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. La idea de la fuerza es permanente, es persistente en toda la saga de Star Wars. Pues para muchos Dios no existe, pero sí existe esa fuerza que se expresa de dos maneras: la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo. Pero Dios como persona no hay, dicen muchos. Para otros hay una tendencia determinada a lo que se debe dar el nombre de Dios. Hay una mente universal, pero no hay una persona a quien deberíamos llamar Dios. Una diversidad de ideas, como tú podrás ver. Pero quienes creemos en el Señor podemos decir con toda seguridad: hay un ser que es personal, es decir, manifiesta características de persona, es una persona. Es existente por sí mismo, nadie lo ha creado. De Él se originan todas las cosas. Él trasciende a toda la creación.
se hace presente cuando quiere en su creación, controla toda la creación, pero no es la creación. Más sobre la existencia de Dios. La existencia de nuestro Señor no es susceptible de una demostración lógica que elimine toda duda del ser humano. Es posible utilizar la lógica, sí, el razonamiento, para demostrar hasta cierto punto la existencia de Dios, pero nos vamos a encontrar con varias barreras. De todas maneras, tenemos que llegar hasta esos límites. Cada persona tiene la responsabilidad de aceptar la existencia de Dios. Esa aceptación no es inconsistente, es decir, no es que no tenga fundamento. Tampoco responde a un suicidio intelectual como se quiere hacer creer en muchos lugares. Más bien tiene su base en una información fidedigna, digna de crédito. La palabra de Dios entre ellas. Pero también en todas las cosas creadas. Como vimos al comienzo de esta exposición, el firmamento, la creación, todos los detalles de la creación, cada componente, a gritos le habla al ser humano sobre la existencia de un creador. El doctor Abraham Kuyper, sociólogo y teólogo reformado, expresa: el intento de probar la existencia de Dios puede o bien resultar inútil e innecesario. Inútil si el investigador cree que Dios es galardonador de los que le buscan. Innecesario si se intenta forzar a una persona que no tiene esta fe, esta pistis, haciéndola que por medio de argumentos llegue al convencimiento en sentido lógico. Hay personas que definitivamente no quieren saber nada de Dios. Así que todo intento de demostrarles que Dios existe para que ellos crean, pues va a ser una pérdida de tiempo. En estos casos lo que tenemos que hacer es clamar por la misericordia de Dios, no desecharlo de todas maneras, sino interceder para que Dios le dé la bendición de en algún momento abrirse para poder acercarse a Dios. Y penosamente tenemos que decirles, y por experiencia también, son las situaciones dramáticas de la vida que hacen que esas personas duras de corazón y duras de mente se abran a Dios. Y esta experiencia que estamos viviendo ahora todos los seres humanos es una interesante oportunidad para que estas personas se acerquen a Dios, se acuerden de Dios, se rindan a Dios. Hebreos 11:6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia simplemente expresa como una realidad indiscutible que Dios existe. Esto lo vemos desde el primer versículo de la Biblia, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que la Biblia no comienza con una exposición, una argumentación para que la gente crea que Dios existe. Simplemente declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de ese principio Dios ya existía. No solo describe a Dios como el creador de todas las cosas, sino también como el sustentador de todas sus criaturas. Qué bueno saberlo, ¿verdad? Qué bueno saber que Dios nos está sosteniendo. Estamos en sus manos. No es otro el que nos sostiene, no es otra la que nos sostiene. No es otro el que nos bendice, no es otra la que nos bendice. Es el Creador, es el Señor. Él es el gobernante de los destinos de los individuos, de las naciones. Es el Señor de la historia.
La Biblia testifica que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad y revela gradualmente la realización de su gran propósito de salvación, de rescate de la humanidad. Se puede ver a Dios en casi cada página de la santa palabra de Dios. Esta revelación del Señor en la Escritura y en las cosas que Él ha creado es la base de nuestra fe en la existencia de nuestro Señor. Ahora, hay argumentos sobre la existencia de Dios. 5 argumentos. Primero, el argumento ontológico. El hecho de que tenemos idea de que lo perfecto existe. Acuérdate de tu mamá que es perfeccionista, la abuela que es perfeccionista, el papá perfeccionista, que siempre están midiendo el mantel, a ver, 10 centímetros a este lado, 10 centímetros a este otro lado, ¿verdad? El mantel tiene que estar colocado perfectamente. Pues este ejemplo así típico, cotidiano, sencillo, en vista de que el ser humano tiene idea de la perfección, entonces existe uno que es perfecto. A eso se refiere el argumento ontológico. El argumento cosmológico, el de la causa y efecto. Por cuanto en lugar de que haya nada, hay algo, entonces hay alguien que ha causado ese algo. Ese es el argumento cosmológico. Si hay creación, significa que hay un creador. El argumento teleológico es el argumento basado en la armonía de la creación. Hay un orden, hay un diseño y hay un propósito. Se dice que el origen del virus que ahora está aquejando a la humanidad es producto de que alguien comió un animal que no debía ser comido. Y este virus que vivía en ese animal, pues pasó al ser humano donde adquirió unas capacidades tremendas para transmitirse y contagiar a otros. Revisando la Biblia vamos a encontrar un orden para nuestra alimentación. Y es interesante que Dios prohíbe comer murciélagos, por ejemplo. Esto lo vemos en el libro de Levítico. El ser humano transgrede lo que Dios establece y hay consecuencias. Hay un orden de Dios, hay una armonía que tiene que ser cuidada, hay un diseño de Dios, hay lugares para cada cosa de su creación. Y cuando el ser humano no entiende ese orden, esa armonía y transgrede esos principios, entonces hay consecuencias. El argumento teleológico. Luego viene el etnológico. Si hacemos un recorrido por todo el mundo, vamos a encontrar que toda cultura, de una o de otra manera, tiene noción de la existencia de un ser superior, de un ser supremo. El argumento moral. Es curioso que en todo ser humano existe un sentido de moralidad, un sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Este es otro argumento a favor de que Dios existe, porque la pregunta es, ¿y quién puso esa noción? ¿Cómo es que tenemos esa noción de lo bueno y lo malo dentro de nosotros? Y la respuesta es, porque Dios así nos ha diseñado. Vamos a inclinar nuestra cabeza pidiendo bendición de nuestro Señor. Nos regocijamos, nos alegramos, Señor, en gran manera, al poder examinar estos detalles con relación a que tú vives, tú existes, tú te manifiestas, tú nos amas, nos sostienes. En este momento ratificamos, reafirmamos, reconfirmamos que creemos en ti y que te creemos, Señor. Danos la bendición
la alegría, el gozo de compartir este lindo conocimiento con otra gente, que poco a poco se está sensibilizando, pero hay otros que también se están endureciendo. Pero con tu ayuda y tu bendición seguiremos llegando a ellos para que también te conozcan. Señor, rendimos nuestras vidas ante tu majestad. Somos tus hijos, creemos en ti, viviremos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.